Respiramos oxígeno a diario y a cambio exhalamos dióxido de carbono. Y las plantas a su vez absorben ese dióxido de carbono y expulsan oxígeno. Gracias a esto, el oxígeno no disminuye. Todo es equilibrio. Esto es lo que nos han enseñado desde niños en la escuela. Pero me temo que no nos han contado toda la verdad. Esto es la llave. Todos tenemos en la cabeza que gracias a las plantas y los árboles en particular podremos disfrutar de oxígeno ilimitado a pesar de la gran cantidad de CO2 que generamos, ya bien sea por la respiración o por el uso de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo. Pero cuando nos enseñaron en el colegio que las plantas producían oxígeno, se olvidaron de contarnos un pequeño detalle. Las plantas solo producen el 30% de oxígeno del planeta. El resto lo produce el mar. Esto es algo tan evidente que, por obvio, pasa desapercibido. Y es que 3/4 partes de la Tierra están cubiertas de mares. Es lógico que si 3/4 partes de la superficie la ocupa el mar, pues en buena lógica, ese mar será el que más oxígeno produzca en el planeta. Y esto es así porque estos mares están poblados de miles de kilómetros cuadrados, en los que habitan algas, arrecifes y fitoplancton. Plantas marinas que absorben el CO2 y expulsan oxígeno. El 70% del oxígeno liberado en el planeta viene directamente del mar. Es más, no olvidemos que precisamente gracias al oxígeno del mar, apareció hace millones de años la vida en tierra firme. En esa época, en la primera atmósfera terrestre, la radiación de rayos UVA hacía imposible el desarrollo de vida en la superficie. No había vida fuera del mar. Pero gracias a la producción de oxígeno de los mares, este empezó a acumularse en las capas altas de la atmósfera, formando ozono. Capa que, como todos sabemos, filtra los rayos UVA. Por tanto, es gracias al mar y no a los bosques por lo que tenemos oxígeno y por lo que es posible habitar la tierra firme. Desde luego los bosques son importantes, tienen un papel fundamental y ponen su granito de arena en la producción de oxígeno. Pero no olvidemos que el principal proveedor de oxígeno del planeta es el mar. Una tierra sin bosques podría sobrevivir a duras penas, pero sin mar estaría condenada a la extinción. Solo en el año 2017 se vertieron a la atmósfera 41.000 millones de toneladas de CO2. 41.000 millones en un solo año. Evidentemente, solo con los bosques seríamos incapaces de absorber todo ese CO2. El mar absorbe 1/4 parte de ese CO2 a pesar de que él, por él mismo, tiene que sumar el generado por su propio ecosistema. Es decir, no solamente tiene que regular su CO2 propio generado por su fauna marina, sino que además nos quita 1/4 parte del que se genera en tierra firme. Pero esto está cambiando. Cada año se generan más de 300 millones de toneladas de plástico. 300 millones por año. Eso significa que en los últimos 10 años se han fabricado 3.000 millones de toneladas, de las cuales la mayor parte corresponden a bolsas de plástico y botellas de plástico. Teniendo en cuenta que hablamos de miles de millones de toneladas y que una botella de plástico tipo PET puede pesar 30 gramos, la operación es sencilla. Basta con pasar toneladas a gramos. La cifra es tan astronómica que no cabe en cualquier calculadora. Hablamos de billones de bolsas y botellas de plástico. ¿Dónde están todas esas bolsas? ¿Dónde han ido a parar todas esas botellas? Pues me temo
que la mayoría en el mar. Y eso tiene consecuencias. El fondo del océano se está cubriendo de plástico. Las praderas de Posidonia se están muriendo. Los arrecifes de coral se están ahogando. Muchos peces desapareciendo. El mar está cambiando. La contaminación, la subida de temperatura del mar y la acidificación de los mares está haciendo que esté desapareciendo de forma alarmante toda la flora oceánica. Y cuidado, porque es esta flora, son estas algas, este fitoplancton, estos arrecifes, los que generan el oxígeno que sale del mar. Cuando un bosque se quema, nos llevamos las manos a la cabeza porque lo vemos arder. Pero a diario la contaminación, el calentamiento del agua, la acidificación de los mares, hace que se quemen, por decirlo así, millones de hectáreas de algas. Se estima que el mar está emitiendo un 50% menos de oxígeno que hace un siglo. Y lo peor no es eso. El proceso se está acelerando. De seguir a este ritmo, en apenas unas décadas, el mar dejará de aportar oxígeno a la atmósfera. Y cuando eso pase, ya nada podremos hacer. Quizás de ahí la prisa de algunos por colonizar otros planetas. Espero que la misión de Marte no esconda un proceso irreversible y que se estén tomando medidas serias y contundentes para que el mar no deje de emitir oxígeno.